Trastornos de la función cardíaca, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, patogénesis, diagnóstico, tratamiento, pericarditis constrictiva, etiología y manifestaciones clínicas, diagnóstico, enfermedad arterial coronaria, circulación coronaria, arterias coronarias, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. El derrame pericárdico es la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica, casi siempre como resultado de un proceso inflamatorio o infeccioso. También puede ser consecuencia de neoplasias, cirugía cardíaca, traumatismo, ruptura cardíaca por infarto de miocardio y aneurisma disecante de la aorta. La cavidad pericárdica tiene poca reserva de volumen. La relación presión-volumen entre los volúmenes pericárdico y cardíaco normales puede alterarse mucho con una pequeña cantidad de líquido una vez que se alcancen niveles críticos de derrame. Como las cámaras derecha del corazón se llenan con presiones inferiores a las del lado izquierdo, los aumentos de la presión casi siempre se reflejan en los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha antes de igualarse. Patogénesis. La cantidad de líquido, la rapidez con la que se acumula y la elasticidad del pericardio determinan el efecto del derrame en la función cardíaca. Los derrames pericárdicos pequeños pueden mantenerse asintomáticos o causar manifestaciones clínicas. Un derrame, incluso grande, que se desarrolla despacio puede causar pocos o ningún síntoma, siempre que el pericardio pueda estirarse y evite la compresión del corazón. Sin embargo, la acumulación súbita, incluso de 200 mililitros, puede elevar la presión intracardíaca hasta niveles que limitan mucho el retorno venoso al corazón. Los síntomas de compresión cardíaca también pueden aparecer con pequeñas acumulaciones de líquido si el pericardio está engrosado por tejido cicatricial o por infiltración neoplásica. El derrame pericárdico puede producir un trastorno llamado taponamiento cardíaco, en el que el corazón se comprime por la acumulación de líquido, pus o sangre en el saco pericárdico. Este trastorno, que pone en peligro la vida, puede ser consecuencia de infecciones, neoplasias y hemorragias. El taponamiento cardíaco eleva la presión intracardíaca, lo que limita cada vez más el llenado diastólico ventricular, con descenso del volumen por latido y el gasto cardíaco. La gravedad del trastorno depende de la cantidad de líquido y la frecuencia con que se acumule. La acumulación significativa de líquido en el pericardio induce aumento en la estimulación adrenérgica, lo que causa taquicardia y aumento de la contractilidad cardíaca. Se incrementa la presión venosa central, hay distensión venosa yugular, se reduce la presión arterial sistólica, la presión del pulso se estrecha y aparecen los signos de shock circulatorio. Es probable que los ruidos cardíacos se amortigüen por los efectos aislantes del líquido pericárdico y por la hipofunción cardíaca. Las personas con taponamiento cardíaco de desarrollo lento casi siempre se encuentran graves, pero no al extremo que se observa en los que tienen taponamiento de desarrollo rápido. Diagnóstico. Un hallazgo diagnóstico clave es el pulso paradójico o exageración de la variación normal en el volumen del pulso con la respiración. En condiciones normales, el descenso de la presión intratorácica que ocurre durante la inspiración acelera el flujo venoso, lo que aumenta el llenado auricular y ventricular derechos. Esto hace que el tabique interventricular se abombe hacia la izquierda y reduzca un ligero descenso del llenado ventricular, el volumen por latido y la presión arterial sistólica. En el taponamiento cardíaco, el ventrículo izquierdo está comprimido desde dentro por el desplazamiento del tabique interventricular y desde fuera por el líquido en el pericardio. Esto produce un marcado descenso en el llenado ventricular izquierdo y en el volumen por latido ventricular izquierdo, a menudo menos de un latido después del inicio de la inspiración. El pulso paradójico puede identificarse por palpación, esfigmomanometría con manguito o mediante la vigilancia de la presión arterial. En caso de pulso paradójico, el pulso palpado en la arteria carótida o la femoral se debilita o desaparece durante la inspiración y se fortalece durante la expiración. La palpación solo permite una estimación general de la magnitud del pulso paradójico. Se obtiene una valoración más sensible cuando se emplea el manguito para medir la presión arterial a fin de comparar los ruidos de Korotkov
durante la inspiración y la expiración. Un descenso mayor de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica durante la inspiración sugiere taponamiento. La vigilancia de la presión arterial permite visualizar la onda de presión arterial y medir la caída de la presión durante la inspiración. La ecocardiografía es un método rápido, exacto y muy utilizado para evaluar el derrame pericárdico. La ECG a menudo revela cambios inespecíficos en la onda T y voltaje bajo de QRS. Por lo general, en la radiografía torácica solo es posible detectar los derrames moderados a grandes. Tratamiento. El tratamiento de los derrames pericárdicos depende de la progresión a taponamiento cardíaco. En los derrames pericárdicos pequeños o cuando el taponamiento cardíaco es leve, los AINE, colchicina o corticosteroides pueden minimizar la acumulación de líquido. El tratamiento inicial de elección es la pericardiocentesis o extracción de líquido del saco pericárdico, a menudo con ayuda ecocardiográfica. La pericardiocentesis cerrada, que se realiza con una aguja introducida a través de la pared torácica, puede ser una medida urgente que salve la vida en el taponamiento cardíaco grave. La pericardiocentesis abierta puede emplearse para los derrames recurrentes o locuados, o sea, los confinados a uno o más sacos en el espacio pericárdico. Durante este procedimiento puede realizarse una biopsia y crear una ventana pericárdica. Puede recurrirse a la aspiración y análisis de laboratorio del líquido pericárdico para identificar el agente causal. Pericarditis constrictiva. En la pericarditis constrictiva se desarrolla tejido cicatricial fibroso y calcificado entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso. Con el tiempo, el tejido cicatricial se contrae e interfiere con el llenado diastólico del corazón, momento en el cual el gasto cardíaco y la reserva cardíaca se vuelven fijos. La igualación de las presiones telediastólicas en las 4 cámaras cardíacas es la característica fisiopatológica de la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva con derrame, una combinación de taponamiento por derrame y constricción, es un síndrome que se desarrolla en una cantidad sustancial de personas con enfermedad pericárdica. Como ocurre más a menudo durante la enfermedad pericárdica de evolución subaguda o crónica, lo más probable es que se deba a la transición de la pericarditis aguda con derrame pericárdico a la pericarditis constrictiva. Casi siempre se detecta cuando los parámetros hemodinámicos no se estabilizan después de la pericardiocentesis. Las causas son múltiples, pero la más frecuente es idiopática, con excepción de los posibles casos secundarios a una neoplasia maligna, radiación y tuberculosis. Las personas con este trastorno casi siempre requieren pericardiectomía. Etiología y manifestaciones clínicas. Las causas usuales de la pericarditis constrictiva son la inflamación prolongada por radiación mediastínica, cirugía cardíaca o infección. La ascitis es un hallazgo temprano prominente y puede acompañarse de edema pedio, disnea de esfuerzo y fatiga. Las venas yugulares están distendidas. El signo de Kussmaul es la distensión de las venas yugulares durante la inspiración causada por la incapacidad de la aurícula derecha en cerrar el pericardio rígido para adaptarse al aumento del retorno venoso que ocurre durante la inspiración. En la etapa final de la pericarditis constrictiva se desarrollan intolerancia al ejercicio, atrofia muscular y pérdida de peso. Diagnóstico. La radiografía torácica y la ecocardiografía Doppler y transesofágica son útiles para establecer el diagnóstico de pericarditis constrictiva. La ecocardiografía Doppler y el cateterismo cardíaco son muy útiles para diferenciar la pericarditis constrictiva de la miocardiopatía restrictiva, igual que la tomografía computarizada TC y la imagen por resonancia magnética IRM. En la pericarditis constrictiva crónica, el tratamiento de lesión a menudo es la extirpación o resección quirúrgica del pericardio, pericardiectomía. En resumen, el pericardio es un saco membranoso de 2 capas que aísla el corazón de otras estructuras torácicas.
mantiene su posición en el tórax e impide que se llene demasiado. También ayuda a prevenir la infección. Los trastornos del pericardio incluyen pericarditis aguda y crónica, derrame pericárdico con taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva con derrame. La principal amenaza de la enfermedad pericárdica es la compresión de las cámaras cardíacas. La pericarditis aguda puede ser de origen infeccioso o puede ser resultado de enfermedades sistémicas. Se caracteriza por dolor torácico, cambios ECG y frote pericárdico. La pericarditis recurrente casi siempre se relaciona con trastornos autoinmunitarios y los síntomas pueden ser mínimos. El derrame pericárdico agudo o crónico se refiere a la presencia de exudado en la cavidad pericárdica. Puede aumentar la presión intracardíaca, comprimir al corazón e interferir con el retorno venoso al corazón. La cantidad de exudado, la rapidez con la que se acumula y la elasticidad del pericardio determinan el efecto del derrame en la función cardíaca. El taponamiento cardíaco es la compresión del corazón por el exceso de líquido en el saco pericárdico que pone en peligro la vida. En la pericarditis constrictiva se desarrolla tejido cicatricial entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso. Con el tiempo, este tejido se contrae e interfiere con el llenado cardíaco. Enfermedad arterial coronaria. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Describir el flujo sanguíneo en la circulación coronaria y relacionarlo con los determinantes del suministro y demanda miocárdicos de oxígeno. Definir el término síndrome coronario agudo y distinguir entre la angina crónica estable, angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST e infarto de miocardio con elevación del segmento ST en cuanto a su patología, sintomatología, cambios ECG y marcadores séricos cardíacos. Definir el objetivo terapéutico en el síndrome coronario agudo. El término enfermedad arterial coronaria, EAC, describe la cardiopatía causada por la alteración del flujo sanguíneo coronario. En la mayoría de los casos, la EAC se debe a la ateroesclerosis, que no solo afecta las arterias coronarias, sino las de otras regiones del cuerpo. Las enfermedades de las arterias coronarias pueden causar isquemia de miocardio y angina, infarto de miocardio o ataque cardíaco, arritmias cardíacas, deficiencias en la conducción, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Cada año, más de 1.6 millones de estadounidenses tienen infartos de miocardio nuevos o recurrentes. Un tercio de ellos mueren las primeras 24 horas y muchos de los que sobreviven experimentan morbilidad significativa. Los principales factores de riesgo para la EAC incluyen tabaquismo, presión arterial elevada, cifras altas de colesterol sérico total y de lipoproteína de baja densidad, LDL por sus siglas en inglés, concentración baja de colesterol de lipoproteína de alta densidad, HDL por sus siglas en inglés, diabetes, edad avanzada, obesidad abdominal e inactividad física. Las personas con diabetes y síndrome metabólico tienen un riesgo alto particular de EAC, con morbilidad sustancial por esta causa. Circulación coronaria. Arterias coronarias. Las dos principales arterias coronarias, la izquierda y la derecha, nacen del seno coronario, justo sobre la válvula aórtica. La arteria coronaria izquierda aporta el flujo sanguíneo a las porciones anterior y lateral izquierda del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria izquierda principal se divide luego en las ramas izquierda descendente anterior y circunfleja. La arteria izquierda descendente anterior pasa por la hendidura entre ambos ventrículos. Emite ramas diagonales que irrigan el ventrículo izquierdo y ramas perforantes que irrigan la parte anterior del tabique interventricular y el músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo. La rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda se dirige a la izquierda y hacia atrás por la hendidura que separa la aurícula y el ventrículo izquierdo. Emite ramas que irrigan la pared lateral del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria derecha se encuentra en la hendidura
auriculoventricular derecha y sus ramas irrigan la mayor parte del ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo izquierdo en el 80 al 90% de las personas. Por lo general, la arteria coronaria derecha se dirige hacia la parte posterior del corazón, donde forma la arteria descendente posterior que en condiciones normales irriga la parte posterior del corazón, el tabique interventricular, los nodos senoauricular SA y auriculoventricular AP, y el músculo papilar posterior. Por convección, la arteria coronaria que irriga el tercio posterior del tabique, ya sea la arteria coronaria derecha o la circunfleja izquierda, se llama dominante. En una circulación dominante derecha presente en casi 4/5 partes de las personas, la circunfleja izquierda irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo y la arteria coronaria derecha irriga toda la pared libre del ventrículo derecho y el tercio posterior del tabique. Por tanto la oclusión de la arteria coronaria derecha como la de la arteria coronaria izquierda puede causar daño ventricular izquierdo. Las grandes arterias coronarias epicárdicas se encuentran en la superficie del corazón, con pequeñas arterias intramiocárdicas que se ramifican y penetran el miocardio antes de unirse con una red o plexo de vasos subendocárdicos. Aunque no existen conexiones entre las arterias coronarias grandes, existen conductos anastomóticos que unen las arterias pequeñas. Con la oclusión gradual de los vasos más grandes, las colaterales pequeñas aumentan de tamaño y representan vías alternativas para el flujo sanguíneo. Una de las razones por las que la EAC no produce síntomas hasta que está muy avanzada es que los conductos colaterales se desarrollan al mismo tiempo que los cambios ateroscleróticos. El flujo sanguíneo en las arterias coronarias está controlado sobre todo por factores físicos, neurales y metabólicos. Las aberturas de las arterias coronarias se sitúan en la raíz de la aorta, justo fuera de la válvula aórtica. Por tanto, el principal factor determinante de la perfusión coronaria es la presión arterial aórtica, generada por el corazón mismo. A su vez, el flujo sanguíneo miocárdico está controlado sobre todo por la actividad metabólica del miocardio y los mecanismos autorreguladores que controlan la dilatación vascular, además de generar la presión aórtica que desplaza la sangre por los vasos coronarios. El miocardio contráctil influye en su propio suministro sanguíneo mediante la compresión de los vasos intramiocárdicos y subendocárdicos durante la sístole. El sistema nervioso autónomo ejerce sus efectos en el flujo sanguíneo coronario mediante cambios en la frecuencia cardíaca, contractilidad cardíaca y presión arterial. El flujo sanguíneo coronario está regulado sobre todo por la necesidad de oxígeno del músculo cardíaco. Incluso en condiciones normales de reposo, el corazón extrae y utiliza el 70% del oxígeno que hay en la sangre que fluye por las coronarias. Como la reserva de oxígeno en la sangre es baja, las arterias coronarias deben aumentar su flujo para cubrir las necesidades metabólicas del miocardio durante los periodos de actividad intensa. El flujo sanguíneo en reposo normal promedio en las arterias coronarias es 225 mililitros por minuto, o cerca del 4 al 5% del gasto cardíaco total. Durante el ejercicio extenuante, el flujo coronario puede aumentar 4 o 5 veces para cubrir los requerimientos energéticos del corazón. Uno de los factores determinantes del flujo sanguíneo coronario es la actividad metabólica del corazón. Se cree que muchos agentes, conocidos como metabolitos, actúan como mediadores de la vasodilatación que acompaña el gasto cardíaco. Estas sustancias incluyen iones potasio, ácido láctico, dióxido de carbono y adenosina, y se liberan de las células miocárdicas activas. De estas sustancias, la adenosina parece tener el mayor efecto vasodilatador, y quizás sea el mediador crítico del flujo sanguíneo local.